Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este podcast Decide, que impulsa la agenda del pueblo, porque es el pueblo quien debe decidir y cada uno de nosotros, en lo individual y en lo colectivo, tomar el poder de decisión en nuestras manos. Para hablar de temas ambientales tenemos el gusto de tener entre nosotros a dos grandes biólogas, Rocío Luna y Sonia González. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad, para esta tarde que es calurosa, es muy, muy padre tener una buena plática con amigos. ¿Qué opinas, Sonia, del calor? Ay, está bastante fuerte. Es el tema de todos los días, ¿no? Sí, muchísimo calor, muchísimo frío y cada año habrá más calor, o sea que este será el año más frío si lo vamos comparando con los años venideros, ¿no? Así es, hay que disfrutar este año porque los siguientes van a ser más calurosos. Y sí hay una grande tendencia que ya como que todos van teniendo como conciencia, incluso así en las redes se ve el meme de chico, disfruta porque ese es el verano el más frío que vas a tener de aquí al resto de tu vida. Y es algo que es real, es tangente y que la gente debe tener como poco a poco hacerse conciencia. Pero no solamente de conciencia de que va a ser calor, sino cómo podemos contrarrestarlo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Hay alguna solución a la vista? Pues sí, bastantes. El tema ahorita del calentamiento global, pues es un tema de auge que pues ya lleva algunos años y pues claramente lo vemos con escasez de agua, incendios, escasez de comida, aumento de costo en los alimentos. Y sí, claro que hay muchas medidas que podemos estar haciendo en función de cada una, ¿no? En el tema de la agricultura, pues el retomar los huertos urbanos, los huertos en casa, en el tema del agua, pues hay medidas y en todos los sectores, desde muy particulares entre nuestros hogares, pero también el Estado, el tema, por ejemplo, el cosecha de agua, hay medidas muy importantes que se pueden llevar a cabo. Los autos, que son aquellos que generan más emisiones de efecto invernadero que justo causa el aumento de la temperatura en el planeta, pues es un tema que también se puede estar atendiendo, ¿no? Por un lado, pues ya está la alternativa de los vehículos eléctricos que no están a la mano de todos, son autos que rebasan a veces hasta el 10 veces el costo de un auto tradicional, entonces no es tan fácil. Y cambiar el modelo de transporte, ¿no? Porque es absurdo que en lugar de producir y consumir en tu propia localidad, por ejemplo, ahorita se está trayendo fertilizante de Rusia, 14,000 kilómetros, en lugar de que en cada comunidad se pueda tener su abono natural. Sonia y Rocío participan en el colectivo Tlayolotli y ellos están trabajando muy activamente para tomar medidas ambientales, no solo en lo general, tomar conciencia del problema social, político y económico, sino también a nivel de las comunidades, a nivel familiar. Ellas se han decidido a actuar. Y en lo que decías, Sonia, de la cosecha de agua de lluvia, bueno, es muy, muy importante que eh, el Estado tome el poder para que tome decisiones tales como que cualquier edificación implemente la cosecha de agua de lluvia, como para la pavimentación permeable, porque actualmente todo se pavimenta con cemento y la lluvia pues se va al drenaje, ¿no? O sea, toda una serie de medidas también de difusión sobre el uso del agua y además, por ejemplo, eliminar las grandes concesiones, porque actualmente el agua en un 70% está acaparado por grandes empresas. Tienes mucha razón. De hecho, una de las cosas que queremos como promover y que seguramente quien pueda entrar a nuestra página, constantemente estamos reposteando información necesaria que
ahorita, como dices, el aparato del Estado, el que realmente debe tomar las medidas más serias, pero nosotros también como ciudadanos aprovechar algunos incentivos que hay para poder hacer nuestra construcción, como dices, más amigable. Sabemos que aquí en la Ciudad de México hay algunos ya programas en los cuales te prestan tanto la asesoría y te pueden hasta financiar la parte de las celdas solares, los tlaloques, que son que son los sistemas de captación de agua. Entonces, creo que sí es importante que tanto el gobierno como nosotros como ciudadanos tomemos acciones concretas, y a veces también es porque no llega la información correcta a las personas correctas, ¿no? O sea, o está ahí y se concentran en algunos pocos. La idea de Tlayolotl es justo potencializar esta información. Nosotros ahorita no tenemos la capacidad, digamos, operativa para poder nosotros implementarlos con nuestra comunidad, pero sí podemos empezar a crear redes, lazos y bajar información que sea muy importante para todos y que al final del día nos beneficia a todos, como es el cuidado del agua. Ahora que todo el mundo, yo ando mucho en redes sociales porque llevo la página de Tlayolotli. Entonces también me doy cuenta que ahorita que hace mucho calor, todo el mundo empezó a decir, sí, vamos a reforestar, pero, y todos decían, ok, ¿ya cuánto reforestaste desde tu Facebook, no? O sea, realmente es llevar a acciones concretas, ¿no? Eso creo que es lo más importante, y que a unirnos como comunidad y empezar a caminar juntos con un solo objetivo. ¿Cómo funcionan los tlaloques? Los tlaloques son los sistemas de captación de agua. Estos van a la Secretaría, no recuerdo bien ahorita la Secretaría, pero el gobierno de la Ciudad de México los fomenta, y justamente que te pide que tengas la legal posesión del terreno, y que, bueno, va a un inspector a ver cuál es tu área de captación de agua, que normalmente es en la parte de la azotea, y cuál sería el sistema más adecuado. Ellos mismos pues te proporcionan el filtro, que es como una caja no muy grande, que esta va a ser, que es donde va a pasar, como dice, es un filtro, va a bajar el agua de la captación de agua de tu azotea o de donde lo estén implementando, por cualquier techadumbre que tenga una inclinación, se capta, llega a este filtro, y este filtro se puede guardar el agua literalmente en cisternas o tinacos, o de ahí mismo, si no tienes un sistema, digamos, para poderla almacenar, puedes de ahí mismo irrigar toda tu casa. Así es. ¿Y cómo ves, Sonia? ¿No hay agua? Pues cada vez, bueno, en realidad la cantidad de agua que hay en el planeta pues es la misma. O sea, desde tiempos inmemorables hasta la fecha el agua, o sea, está. El problema es el manejo que se le da al agua, ¿no? Entonces, desde algunas políticas públicas anteriores, el agua que hay en nuestros domicilios sale a una red y se junta. O sea, toda esa agua que llueve con el agua que utilizamos en los domicilios es agua que está sucia. Hay muchos humanos. Entonces también gran parte de esa agua pues se encuentra en estos organismos que somos nosotros. Entonces en realidad agua sí hay. El problema es el manejo que se le da, y eso reincide en el agua en nuestros domicilios. Hay colonias, ¿no? En algunas alcaldías aquí de la Ciudad de México, por ejemplo, Iztapalapa, donde todo el año el agua sale de color café. Entonces es agua que no cumple con los lineamientos para que sea agua potable que llegue a los domicilios. Algunas alcaldías, por ejemplo, como Azcapotzalco, la Miguel Hidalgo, la Cuauhtémoc, tienen el agua muy racionada, pero son ciertas colonias que tienen agua una vez a la semana, o algunas ni siquiera una vez a la semana. Municipios del Estado de México donde ya llevan algunos años distribuyendo agua por medio de pipas, ¿no? Entonces, en realidad, agua hay, el agua en los domicilios es esta, pero está la otra parte del sector industrial. Entonces, en el sector industrial... Si vas a comprar a la tienda una Coca-Cola, una cerveza, una leche Lala, a ellos no les falta el agua. Exactamente. Una persona gastaría alrededor de 100 litros de agua al día, ¿no? Entonces, si nosotros lo comparamos con algunas empresas como transnacionales, ¿no? Como Coca-Cola, ellos por día tienen el agua para 1,500 personas. Y pues justo como dices, ¿no? O sea, vamos a la tienda
Hay municipios de Chiapas que tienen sus pozos concesionados en Coca-Cola. Entonces, no son comunidades donde no hay agua, pero sí hay Coca-Cola, ¿no? De los pozos en el país, son 46 los que tienen concesión con Coca-Cola. Entonces, ellos extraen alrededor de 32 mil millones de agua, de metros cúbicos, de metros cúbicos. De metros cúbicos. Cada metro cúbico tiene que 100,000 litros de agua, entonces miles y miles de aguas. Así, como dice Rocío, nosotros desde nuestras casas tenemos que generar acciones, o sea, no porque ellos tengan más agua, la empresa, las industrias, nosotros vamos a estar lavando con nuestra manguera nuestros coches, ¿no? O sea, sí podemos hacer pequeñas acciones, pero, o sea, las políticas se deben de implementar a la industria. Y ser conscientes de quiénes son los grandes consumidores claro. del agua y la acaparan pues desde 1992, que Carlos Salinas de Gortari hizo aprobar la Ley Nacional de Agua, pues se privatizó el agua. A partir de esa fecha hay alrededor de 500,000 concesiones de agua, ¿no? Entonces, ciertos grandes negociantes, los mineros, las refresqueras, los cerveceros, las lecheras, la gran agroindustria, pues son ellos los que acaparan el agua. Hay un movimiento, nosotros tres también participamos en el colectivo Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida, y se está impulsando la nueva Ley General de Aguas para que se le dé prioridad al agua de uso familiar y para los pequeños productores. Sí, realmente sí, creo que es muy importante no perder de vista eso que dices, quién está acaparando, pero también estamos en un proceso natural en nuestro planeta que no solamente es aquí, estamos viviendo una sequía y que se está agravando no solamente por el proceso natural que vivimos, sino por las acciones antropocéntricas, como es la deforestación, cambio de uso de suelo, una mala administración. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México no se realiza realmente una buena administración de las aguas grises que podían ser residuales y podían, digamos, acaparar otro, en lugar de utilizar el agua potable para que en algunos lugares todavía se utiliza para riego de plantas ornamentales, buscar la forma en que cómo de hacer llegar esta agua residual a esos puntos, pero para eso necesitamos una planta purificadora, necesitamos tener una buena administración y no perder de vista que nuevamente regreso a la reforestación, a esta cuestión natural que podemos nosotros también poco a poco ir mitigando. Una cosa importante que estaba justamente ahí revisando es que los incendios forestales al final del día no es solamente la capa natural, sino todos los procesos bioquímicos que son, por ejemplo, la captura del CO2 y la fijación también del agua en los lugares. Están aumentando mucho los incendios, ¿verdad? Así es, están subiendo mucho y no los estamos controlando. Realmente está viendo que solamente un 20% de los incendios forestales que ahorita están, solamente son los únicos que se pueden trabajar. Son también muy pocas manos las que están ahí sumándose a este trabajo. Y ahí es cuando deberíamos de ver las manos de las industrias, ¿no? O sea, cómo podrían ayudar, porque al final del día ellos son los más beneficiados en estos lugares donde se está quemando y se están extrayendo al mismo tiempo muchísima agua. Pues luego son las mineras mismas las que provocan los incendios para, pues, desalojar a la población y apoderarse de bosques o de selvas que quieren para la minería. La población se opone porque es un bosque, se quema el bosque y luego más fácilmente les dan estas concesiones mineras, ¿no? Así es, justamente viene por el cambio de uso de suelo. O sea, una de las cosas es de que los bosques por sí solos sí necesitan tener un proceso de quema, o sea, que se queman, porque es cuando se abren las piñas y se distribuyen las semillas. Pero lo que estamos viendo, observando ahora y estamos viviendo nosotros como población es de que ya no son unos incendios forestales que se detonan de forma natural, justo la mayoría son intencionados y decían que también un porcentaje, aproximadamente igual también del 20%, se encuentra en áreas naturales protegidas. Los bosques, una vez que se queman, ya es muy difícil que se recuperen. La cobertura vegetal se va a ver restaurada, estamos hablando de casi unos 10 años. Pero no es solamente la cobertura vegetal, sino en la parte de abajo, lo que nosotros no observamos, hay una red de microbiota que es muy importante para los procesos naturales de un bosque y justamente
para la captación del agua y el CO2. Ahora, lo que yo pongo en tela de juicio es justo porque estas industrias que se ven tan beneficiadas de todo este proceso, no también meten mano, porque al final del día el agua también va a disminuir para ellos. Pero y cómo van también sustituyendo el bosque, porque una vez que se quema, ya lo dan por perdido y hacen el cambio de la cobertura vegetal, ahorita que están muy en boga y que lo sabemos todos, los aguacateros, cómo es que los agaves en Jalisco tiran toda la cobertura vegetal para meter los agaves. Exacto, también, ahí también Michoacán es una parte que también se tiene poco control en este proceso de los incendios y quiénes los provocan y quiénes son los beneficiados, y entonces es donde vienen los aguacateros, vienen todas esas industrias y aparte que son industrias grandes, o sea, no es que los pobladores se vean beneficiados y empiecen a producir sus parcelas, sino son industrias grandes que sobre todo vienen a acaparar el mercado y a desplazar a los pequeños productores que tienen un cultivo limpio, digamos. Y también muy respaldados por el crimen organizado, ¿no? Así es, ese es un tema muy delicado y que yo siento que es de los temas que más le duelen a México, el no sentirse seguro, y ahora no solo en la ciudad, sino en las sierras, ya en todos los lugares, y la apropiación tanto ya de los recursos, no solo de las industrias, sino ya por el crimen. Creo que es algo de lo que nos duele a México. Y no solamente México, creo que toda una gran parte de América Latina. Está viendo que en las Amazonas, por ejemplo, las madereras, la extracción de madera, que todos están coludidos con todos, y quienes son los más afectados son los nativos, porque al final del día son desplazados. Sí, pues hace falta una acción organizada, ¿no? Para cambiar esta situación y también exigir políticas públicas para resolver estos problemas. Y también, bueno, es curioso cómo se utiliza la agroindustria para ciertos cultivos, como por ejemplo el aguacate, los berries, o para exportar cerveza, tequila. En lugar de sembrar maíz, estamos importando cerca de 25,000 millones de dólares en alimentos, entre ellos maíz, sobre todo maíz amarillo. Y en lugar de tener la autosuficiencia alimentaria y sembrar en nuestro país nuestros alimentos, pues los estamos importando a Estados Unidos y estamos usando nuestro suelo y nuestro trabajo para dotar al mercado gringo de lo que ellos demandan, ¿no? Entonces, esta globalización pues está afectando mucho la sustentabilidad y también el medio ambiente, porque pues ahora se tiene que transportar miles de kilómetros todas las mercancías, los productos, en lugar de tenerlos en tu propia comunidad, ¿no? Además de lo que implica el comer alimentos que ya llevan semanas o meses con conservadores, son alimentos que ya han perdido el nivel nutritivo, en lugar de tener tus alimentos en casa. ¿Qué está haciendo el colectivo Tlayolotli a este respecto? Porque ustedes tienen varias soluciones y acciones que pueden ser muy ilustrativas. Justo, bueno, esta parte que mencionas es muy interesante, ¿no? Y bueno, como decías, ¿no? Algo que es prioritario es la organización. O sea, a nivel, el colectivo, bueno, por un lado, marca la concientización, pero por otro lado también la acción directa. Entonces, bueno, si hablamos desde un punto más global, nacional, pues México es uno de los países que encabeza siempre los primeros lugares como un país megadiverso. Esto es muy importante, o sea, a nivel mundial tenemos cierto número de ecosistemas que todos los tenemos aquí en México, tenemos esos microsistemas. Entonces, esto da oportunidad a que México sí pudiera ser un país tanto sustentable como sostenible, o sea, tiene la capacidad para poder producir todos los alimentos que el mismo país necesita, ¿no? ¿Qué falta? Como bien lo mencionas, organización. A nivel muy local, y como bien lo mencionas, todos esos
productos tienen que ser trasladados. México, una zona muy importante para el cultivo es la zona del Bajío. Entonces, gran parte de estos productos llegan a México, pero algunos de muy buena calidad, como el aguacate, como el blueberry, son exportados. Eso pues tiene un gasto, el trasladar incluso esos mismos productos al centro, ¿no? Aquí a la Ciudad de México. Desde la mejor fruta se va al extranjero, que no y debería aquí de nos ser. dejan las sobras. Claro, y otra parte es que otra se está importando, ¿no? Entonces justo nosotros deberíamos sí de cambiar algunos hábitos alimenticios, digo, si ya no producimos el maíz suficiente, pues bueno, hay una gran variedad de productos mexicanos que se pueden consumir y además sobra todavía mucho espacio en México, mucho campo agrícola, y mucho de esto está siendo abandonado. De forma local, implementamos lo que son prácticas como la agricultura urbana, ¿no? Bueno, Entonces, sí, un comentario, también tenemos que cambiar nuestro imaginario, ¿no? Porque va la gente y se compra la fruta más grande, la más vistosa, la más bonita, y esa es la fruta que viene del extranjero con conservadores. En cambio, la fruta chiquita, pues la despreciamos, pero esa fruta es mexicana, es natural y es más nutritiva. Entonces también tenemos que cambiar esta mentalidad de irnos tras la imagen, ¿no? De lo que compramos. sí, claro, por ejemplo, las fresas importadas, ¿no? O sea, exportamos fresa de tan buena fresa que tenemos, exportamos aguacate de tan buen aguacate que compramos, pero llegamos a algunas tiendas comerciales y justo un blister con X número de fresas, tus 12 fresas, muy caro, pero son fresas que vienen de importación. Entonces, esa fresa, como bien lo mencionas, a veces con esas fresas no tan grandes, el sabor es diferente incluso, ¿no? O sea, y en esta parte de la fruta, los retardadores de maduración son, pues, tienen grande afectación sobre la salud. Y hay manzanas que compramos esas manzanas de importación que pueden estar en nuestro refrigerador hasta 2 meses. Y si nosotros con una navaja las raspamos, vamos a sacar hasta 10 gramos de cera. De ¿Para qué cera. es de cera? Bueno, es un componente que son retardadores de maduración, que son petrolatos, y entonces pues tarda mucho tiempo en madurar esa fruta. Y las frutas locales no van a durar tanto tiempo, su vida de anaquel no es tan amplia, pero pues no tienen estos retardadores de maduración. Entonces, Me platicaba un agricultor en Guerrero cómo él produce plátanos y son verdes de color, pero muy, muy sabrosos. Entonces me platicaba que la mayoría de los productores les inyectan químicos para que se pongan amarillos. Ya aquí la gente ve su plátano amarillo, lo ingiere y no se imagina que tiene químicos. Los plátanos que él produce son verdes, saben igual, pero por no tener la buena imagen, pues no se venden en los mercados tan fácilmente. Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones que hay que cambiar, ¿no? Y que, bueno, nosotros hemos como, bueno, la Yolotli ha trabajado justo en concientizar a las personas en nuestro consumo, hacer un consumo digno. No solamente decir consume local, sino, o sea, realmente piensa si realmente todo lo, digamos, el kilo de carne que te vas a comprar, lo vas a utilizar, ¿no? O sea, porque tenemos que ser conscientes en cuánta materia, por decirlo así, agua, suelo, horas hombre, fue para hacer un jitomate, ¿no? Y para que nosotros lo desechemos finalmente, o porque lo compramos aunque sea digamos, local, porque el jitomate es otro punto y creo que ahí es otro punto muy importante después de hablar de los intermediarios, ¿no? A quiénes les están comprando, a quiénes se les permite desarrollar su agricultura de forma libre, ¿no? Pero bueno, regresemos al consumo, de que nosotros debemos de ser conscientes qué es lo que estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo y a quién se lo estamos consumiendo. Y sobre todo aprovechar todo el recurso que tenemos, o sea, el recurso tanto económico y de adquisición y hacer una adquisición completamente responsable. Eso es, creo que ese es
es muy valioso para Tlayolotli dejar esa huella también en las personas, ser un consumo responsable. ¿Cuántos años lleva trabajando el colectivo Tlayolotli? Bueno, somos muy jóvenes. Tenemos 15 años ya trabajando. Tlayolotli nace con la inquietud de hacer un área natural protegida y se ha ido transformando. Pensamos ha sido una asociación civil, ha sido un colectivo, hemos sido solamente Tlayolotli, porque también nos hemos ido moldeado a las necesidades también administrativas, porque también Tlayolotli trabaja con proyectos, trabajamos proyectos para la comunidad, entonces a veces te piden que concurses como asociación civil, pero últimamente hemos concursado como colectivo. Creemos que también es una forma más amigable de llegar a las personas y que nos da una apertura para invitar a más personas a sumarse a este proyecto. Hemos tenido muy, muy buenas migas con otros colectivos, con otras asociaciones, y esa es una de las cosas fundamentales que queremos, o sea, hacer redes comunitarias y llevar mensajes positivos, ¿no? No solamente, como decía, no solamente en la parte ambiental, sino que la parte ambiental sea un pretexto para volver a hacer tejer las redes comunitarias y sociales, que estamos tan fragmentados, vivimos en un mundo en el cual somos muy egoístas, vivimos en el yo. La idea pues es volver a tener estas mentes colectivas que teníamos antes de que llegaran nuestros invasores, incluso. Rescatar la comunidad. Rescatar la comunidad. ¿Y qué acciones realiza el colectivo Tlayolotli? Algunas de las acciones que realizamos pues son en esta parte de cursos, conferencias, como decía Rocío, ¿no? El darle a las personas las herramientas para que ellos también puedan pues adquirirlas, como el que aprendan a elaborar productos relacionados. ¿Impulsan la hidroponía? Sí, también la cosecha de agua, a nivel doméstico, urbana. ¿qué es lo más práctico para producir en cuanto a alimentos? O sea, ¿qué es lo más fácil que ellos podrían producir? Sí, claro. Cada quien en nuestras casas, ¿qué sería lo más Pues todos en casa, digo, de un espacio muy pequeño, hablemos de un departamento actual de 40 metros cuadrados, podríamos tener rábanos, zanahorias, lechugas, acelgas, cilantro, epazote, ¿no? Albahaca, romero, salvia, tomillo, hinojo, ¿no? También impulsan la agricultura urbana, ¿no? ¿Cómo explicas esto de la agricultura urbana? Pues va relacionado con lo local, ¿no? En la zona urbana y periurbana. Cuando nosotros escuchamos la palabra agricultura, viene a nuestra mente, bueno, ahora ya en la mía no, pero en algún momento cuando yo escuchaba agricultura, me imaginaba hectáreas verdes, ¿no? Hectáreas, y entonces es imposible que pudieras pensar que eso puede ocurrir en tu casa, ¿no? Pero justo es que nosotros podamos adaptar las condiciones de nuestros hogares para la producción de algunas plantas, tanto de consumo local como esta parte de la cobertura verde es muy importante para la producción de oxígeno. O sea, nosotros por persona al menos deberíamos de tener de 1 a 4 metros cuadrados de área verde para producir el oxígeno que nosotros mismos respiramos. Entonces también en función de esto de la mitigación del calentamiento global o la disposición de agua, aquellos que pueden poner sus plantas directamente en un jardín. Sí. Y bueno, se pueden sembrar los camellones. Por ejemplo, una práctica muy, muy necesaria sería que en las escuelas, en todas las escuelas, desde el primer nivel, hubiera como materia obligatoria la siembra y cosecha de plantas, alimentos, y que los niños desde que van a los jardines infantiles, pues tuvieran este hábito y desarrollaran este gusto por las plantas, ¿no? Porque como todo también es un hábito. Si al niño o la niña desde muy, muy pequeños
les enseñan y encuentran pues la emoción de ver crecer una planta, de cosechar un fruto, pues esto a nivel ya de la sociedad tendría una repercusión a mediano plazo muy grande, ¿no? De hecho, si me permites retomar eso, hay una frase muy bonita que vi que decía, si no les enseñas la naturaleza, ¿cómo van a aprender a amarla y cuidarla? Entonces, creo que es algo que todavía debemos de trabajar, tanto nuestros gobiernos como nosotros también, a sensibilizar a nuestra infancia, a nuestras infancias, a conocerla, primero, a que no se vea ajena, a que nos integremos también nosotros a la ecología. La ecología no es un triángulo, es un círculo en el cual todos estamos inmiscuidos y que nuestras acciones van a repercutir absolutamente en todos. Entonces es como cambiarles el chip también a los chicos ahora que están muy sumergidos en la tecnología, ver cómo extraerlos o utilizar la misma tecnología como una herramienta a favor, en ver las oportunidades para poder llegar a ellos y crearles esta conciencia de que es fundamental para que ellos vivan tanto y desarrollarse como personas, como profesionales, que no solamente pensemos o de quitémosles el chip de que hay nada más es para el ambiente, es para el ambientalista, ¿no? O sea, es ver que ellos también son parte de esto y cómo les repercute completamente todas las problemáticas. Y es eso, o sea, que la conozcan, la quieran y para que la puedan proteger y cuidar. Sí. Ahora, desgraciadamente en el mundo actual, pues son las grandes corporaciones las que controlan a los gobiernos a través de los sistemas de partidos, de las cúpulas, de congresistas, pues que se venden a los intereses de las grandes empresas, pues dictan una política que está en contra de la sustentabilidad, ¿no? Porque si las familias produjeran en casa y se aumentara la producción local, entonces, pues, ¿qué pasaría con los grandes comercios como el Walmart y todas las grandes tiendas de autoservicio, los grandes exportadores que nos venden la comida? Entonces, a los gobiernos controlados por las corporaciones, pues no les conviene desarrollar la sustentabilidad. Por ejemplo, en cuanto al agua, en lugar de cosechar el agua de lluvia, de darle tratamiento, reutilizarla, pues les conviene hacer grandes obras, grandes trasvases que significan ingresos por miles de millones de pesos. Por ejemplo, para sacar, en lugar de tratar el agua en la ciudad, pues se va a través del emisor Oriente, que empezó Felipe Calderón, y que a final de cuentas pues tuvo un costo de 48 mil millones de dólares. Calderón había hablado que iba a costar 8, pues costó 48. Y pues todos esos contratos van para Slim y para, bueno, los grandes ricos, ¿no? Entonces también tenemos que lograr que el pueblo decida, que el pueblo tome el poder, que el Estado sea vehículo de la voluntad popular y que no ponga los intereses de las grandes corporaciones. Por ejemplo, en el caso de la minería, pues ni hablar, ¿no? Eh, por encima de la población. Por eso es muy importante su actividad y su acción, porque pues están propiciando que la gente sea soberana. La soberanía no es solo nacional, también existe la soberanía individual, la soberanía de las comunidades. Claro, y para que esto se logre, pues es muy importante la organización. O sea, justo eso que dices, las corporaciones y el mundo en el que vivimos, pues nos obliga a tener múltiples actividades para poder sobrevivir. Y esto nos quita tiempo para poder organizarnos, para poder llevar acciones particulares. Entonces, es muy importante, como mencionaba Rocío, el volver nuevamente a generar estas redes sociales, el reunirnos con personas, por ejemplo, como decías, ¿no? Podemos producir de forma local, intercambiar esas hortalizas y bueno, en este momento yo creo que un acto muy revolucionario es la agricultura urbana, o sea, que tú puedas en tu propia casa tener una hojita de cilantro, ¿no? O sea, sin tener la necesidad de salir, de pagar, de trasladarte, o sea, que lo tengas, es un acto muy importante y
y que hay gente que lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que es una de nuestras grandes satisfacciones, que muchas de las cosas que difundimos, la gente las adopta como suyas y lo hace, ¿no? Y lo sigue haciendo. Entonces, eso es muy importante, la organización, para que esto se pueda transformar de una forma positiva hacia todos nosotros y no hacia, como decías, una pequeña cúpula. Sí. Sí, con la propiedad privada uno de los fenómenos que se dio fue la separación campo-ciudad. Y bueno, la separación mujer-hombre, trabajo manual, trabajo intelectual, las clases y esta separación campo-ciudad. Por ejemplo, antes de que hubiera propiedad privada aquí en el mundo precuautémico, en la población tanto hacían labor artesanal como en cada calpulli sembraban sus alimentos. Entonces creo que sí, la tendencia tiene que ser volver a integrar eh, el campo, la ciudad, el trabajo agrícola con la producción industrial en armonía. Así es, justo creo que ahí hay como varias cosas, áreas de oportunidades para nuestro gobierno y nosotros también. Bueno, una parte es de que también nos quitemos el chip de que no somos políticos, que somos apolíticos. Todos creo que debemos de participar justo en la política y no no como ahora se está viendo que estamos en la vida electoral, no, sino política social, realmente sacar lo que nosotros tenemos, hacer propuestas y trabajarlas en comunidad y empezar a formar políticos, pero políticos que sean completamente comunitarios y con un chip completamente diferente al que es el de ahorita crear grupos de poder. Eso es, creo que es fundamental, pero retomando lo que tú dices de la agricultura, creo que un punto importante es rescatarla, inyectarle muy buena ingeniería, proporcionar no solamente como ahorita están dando semillas, sino realmente proporcionar un acompañamiento que sea concreto, que sea válido y que sea a favor de ellos, ¿no? Porque a veces algunos de ellos lo hacen como por cumplir y sí te doy tu pequeño apoyo y listo, me voy, ¿no? Pero que realmente sea algo que un plan concreto que sea muy tangible para impulsar la agricultura en México. Esa es una. Dos, aquí en la ciudad, como dices tú, quitarnos también el chip de que nos dejaron los españoles, de que la agricultura tiene que ir afuera de la ciudad. La ciudad es una metrópoli y está peleada con ese concepto. Aquí, como dices tú, hay muchos espacios y como dice Sonia, en el lugar donde sea pequeño o grande, siempre hay una oportunidad para hacer un espacio verde. Tu espacio es pequeño, haz una pared verde. Hay materiales muy fácil de conseguirlos, fieltro, plantas. Ahí pues nosotros con mucho gusto nos ponemos a disposición de las personas para tener algo, quien quiera tener una asesoría y que podamos platicarles o podamos sembrarles la idea y que podamos sobre todo difundirla de cómo aprovechar nuestros espacios. Creo que una de las cosas que a veces frena a las personas es cuánto tiempo le voy a invertir, cuánto dinero le voy a invertir, qué es lo que voy a poner, con qué empiezo, y creo que ese es un fuerte y que es algo que nos gusta muchísimo a mí y a Sonia, a Sonia y a mí, trabajarlo, claro, comunicarlo y pues siempre estar a disposición de la comunidad. Pues gracias por su actividad, por sus ideas, por ver hacia el futuro y por acompañarnos en este podcast. Decide, ustedes se han decidido a tomar en sus manos soluciones en lo ambiental. Y bueno, ya seguiremos platicando en otra ocasión. Qué gusto. Rica plática. Gracias por invitarnos, Pablo. Buenas tardes a todas y a todos. Seguimos con nuestra programación en Decide. Gracias.